tardes a todos. Lo prometido es deuda. Gracias por haber asistido esta mañana a la presentación que hicimos en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche, mi compañero Santos Garrido y yo, y un servidor. El día de hoy la jornada se tuvo por título Viaje hacia la transformación comercial. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Joel Pinto Romero, soy consultor independiente en gestión comercial y gestión de negocios y me especializo en el desarrollo de procesos comerciales y a partir de esos procesos comerciales las estrategias de ventas que sean, digamos, coherentes con los procesos que desarrollamos. Estoy presente en las redes sociales más importantes, si quieren compartir allí, en LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter. Mi manejador es Joel Pinto Romero, tal como aparece en la pantalla. Quiero comenzar como siempre por darle las gracias a todo el equipo del Centro Europeo de Empresas e Innovación y en especial a todas aquellas personas que colaboran directamente para que cada una de estas jornadas sea posible. Y al mismo tiempo quiero aprovechar para felicitarlos a todos los que asistieron al evento y a todos los que van a estar invirtiendo su tiempo en mirar este material, porque este tipo de contenidos son siempre importantes, siempre son valiosos en lo que es la construcción de proyectos sólidos, simplemente porque nos ayudan a adquirir destrezas que no tenemos y que nos pueden convertir, que seguramente nos convierten en mejores gestores de nuestros propios proyectos emprendedores, de nuestras propias empresas. Mi tema, cuando hablamos de la descripción del evento, hablábamos de que era un viaje hacia la transformación comercial de nuestros negocios, pasando por la optimización de los procesos comerciales, hasta el convertir nuestra propia actitud en una herramienta de ventas diferenciadora. Por supuesto, la parte de optimización de procesos comerciales es la mía. Santos, mi compañero, tomó su parte a partir de lo que es el mindset comercial y el convertir nuestra actitud en una herramienta de venta diferenciadora. Yo dividí mi presentación de optimización de los procesos comerciales en tres partes diferentes. La primera parte la llamé cambio de mentalidad, la segunda la llamé la naturaleza del proceso comercial y por último la tercera, cómo lo optimizamos. Y les expliqué que era necesario conocer la naturaleza del proceso comercial para entonces poder optimizarlo. Si no conocemos el proceso, pues poco podemos hacer para optimizarlo y obtener de ese proceso los mejores resultados posibles. Y me planteé tres objetivos a lograr durante la presentación. El primero de ellos era crear protagonistas, que cada una de las personas que asistieron al evento entendiera que tenía que ser protagonista de su propia historia comercial, que entendiera la naturaleza del propio proceso comercial y los agentes que intervienen en él, y por último, cómo optimizar ese proceso y hacerlo más eficiente, más productivo. Comenzamos entonces por la parte de transformación. Yo escogí la imagen de una mariposa porque para mí la mariposa es un símbolo de belleza y de transformación. Cuando vemos una oruga y pensamos que esa oruga, que en un momento nos puede parecer un insecto feo, que está colgado de una hoja, que está unido a una hoja, colgado de la rama de un árbol, pero esa oruga que en ese momento nos parece feo, se convierte a través de un proceso, se convierte en un animal que justamente es típico o es muy característico cuando hablamos de belleza, que es la mariposa con grandes alas y múltiples colores. Para mí eso es la perfecta imagen para hablar de transformación. Cuando hablamos de transformación comercial, siempre me viene a la mente la parábola del sembrador. Cuando leemos la parábola del sembrador, nos dice que una semilla, para que dé fruto y fruto en abundancia, tiene que caer en terreno fértil. Cuando la semilla cae entre piedras, pues no genera fruto, porque la semilla no encuentra en el terreno las condiciones necesarias para desarrollarse. Sin embargo, cuando la semilla encuentra un terreno fértil, genera fruto y lo genera en abundancia. Entonces, si nos trasladamos a nuestro proyecto emprendedor, a nuestra empresa, incluso al departamento que estamos manejando dentro de la empresa, nos damos cuenta que ocurre lo mismo. Para que cualquier proceso de transformación sea posible,
tiene que encontrar un terreno fértil, un terreno que le permita crecer y desarrollarse de la forma que nosotros esperamos. ¿Cómo debe ser ese terreno fértil dentro de nuestra empresa, en nuestra empresa y en nosotros mismos como emprendedores, como profesionales? Ese terreno debe cumplir 4 características. Nosotros debemos darle respuesta a 4 preguntas. Mientras más honestas sean nuestras respuestas, mucho más fértil será nuestro terreno y será posible crear un proceso de transformación mucho más profundo que seguramente nos generará mejores resultados todavía. ¿Okay? ¿Cuáles son esas 4 preguntas? ¿Cuáles son esas 4 claves? Primero que nada tenemos que hablar de querer, de deseo. ¿Okay? Yo necesito, yo quiero hacer, yo quiero hacerlo, yo quiero crecer, yo quiero hacerme responsable de este proceso de transformación. Yo quiero asumir los compromisos que son necesarios para transformar la vida comercial de mi proyecto, de mi negocio. Yo quiero hacerlo. Pareciera una obviedad, pareciera que es, ¿cómo puede una persona no querer crecer? ¿Cómo puede una empresa no querer desarrollarse? Pues ocurre con mucha frecuencia. Cuando vemos, por ejemplo, el típico negocio que ha sido heredado, un negocio familiar, que ha sido heredado de padres a hijos, que funciona bien, que factura, que produce dinero suficiente como para que los dueños paguen sus facturas, cobren sus sueldos y le quede algo de dinero para vivir holgadamente. Si a esas personas tú les preguntas, ¿quieres transformarte comercialmente? Probablemente te dicen que no. Y no está mal, simplemente no quieren hacerlo porque no lo ven necesario, no lo necesitan, no lo desean, no es algo que para ellos sea importante, por lo tanto no los motiva. Si existe ese deseo, si yo realmente quiero hacerlo, quiero hacerme responsable y quiero asumir compromisos, estoy dando los pasos para crear ese terreno fértil. Hablamos, por ejemplo, de una persona que dice yo quiero dejar de fumar y no lo logra. Quiero bajar de peso y no lo logra. Quiero vender más pero no hace las cosas que son necesarias para hacerlo. Entonces tiene que existir eso, ese deseo, esa motivación. Yo quiero hacerlo. Si no lo hacemos por querer, por deseo, entonces debemos hacerlo por necesidad. Un negocio que necesita crecer, necesita vender más, necesita cambiar, porque si no lo hace, simplemente está destinado al fracaso y el propietario lo entiende. Yo recuerdo cuando a mí el doctor me dijo, Joel, si tú no haces ejercicio y mantienes el peso controlado, tú vas a tener profundos dolores de rodillas, tus dolores de rodillas no se van a mejorar. En ese momento ya yo no tenía que hacerlo por querer, sino porque el médico me dijo que era para mí una obligación, era necesario que yo lo hiciera y así lo entendí. Y a partir de ese momento pues tuve la motivación necesaria para hacer los cambios que hacían falta y para tomar los compromisos que hacía falta tomar. Entonces estos 2 elementos son profundamente necesarios para que dentro de nuestra empresa, para que dentro de nosotros mismos se haga posible un proceso de transformación comercial, que lo deseemos, que haya un deseo, un querer hacerlo o que haya una necesidad. Uno o el otro, pero tiene que estar presente. Si no existe, cualquier cosa que tú hagas va a ser impuesta por un agente externo y las cosas impuestas por un externo no funcionan. Tiene que haber un quiero o un necesito. Pero querer o necesitar no son suficientes. Hace falta un tercer elemento que es saber hacerlo. Sé cómo iniciar los cambios, tengo la formación apropiada para hacerlo. Si no tengo la formación, si yo no sé cómo hacerlo, ¿puedo conseguir esa formación? En el caso de una formación, de una transformación comercial, por ejemplo, si yo nunca he sido vendedor, tengo acceso a esa formación como vendedor, tengo acceso a formación en gestión de ventas, gestión comercial. Si no tengo acceso a esa formación o a esa información,
Yo puedo, por ejemplo, contratar los servicios de un consultor, como en este caso somos Santos Garrido y yo, que somos especialistas en gestión comercial, y yo puedo a través de un tercero adquirir el conocimiento o hacer uso del conocimiento que me hace falta. Pero tiene que haber una persona que sepa hacerlo. Si no soy yo porque no tengo los conocimientos necesarios, pues yo tengo que buscarme una persona que sepa hacerlo. Cuando no existe conocimiento, tenemos que tenerlo claro, cuando no existe conocimiento, estamos enfrente de un proceso de improvisación. Estamos improvisando, estamos copiando lo que hace otra empresa, pero no sabemos realmente cuál es el razonamiento que hay detrás de las decisiones que se toman. ¿Ok? Entonces, vamos por tres, nos falta solamente uno. Primero, quererlo. Segundo, si no lo quiero, debo desearlo, debo desear el proceso de cambio. Tercero, tengo que tener el conocimiento para hacerlo. Y finalmente tenemos que hablar de recursos. ¿Puedo yo hacerlo? ¿Tengo la capacidad de hacerlo? ¿Tengo acceso a los recursos de tiempo, dinero, personas y herramientas que son necesarias para implementar un proceso de transformación comercial en mi empresa, en mi proyecto emprendedor? Es gracioso porque muchas veces hablamos de que se escucha con muchísima frecuencia, por ejemplo, cuando hablamos de marketing digital, que las redes sociales, por ejemplo, las herramientas digitales, son herramientas gratuitas, que todo el mundo puede utilizarlas sin costo alguno. Y lo único que es gratuito en tema de herramientas digitales, en algunas de ellas, es el poder tener una cuenta de Facebook, por ejemplo, una cuenta de Twitter. Sí, eso es gratuito. Pero si nosotros le pusiéramos a nuestro tiempo, a nuestra hora de trabajo, un valor, inmediatamente nos damos cuenta de que realmente no es gratuito. Pasar 2, 3, 4, 5 horas en redes sociales, por ejemplo, coordinando la presencia de tu empresa allí, no está siendo gratuito. Ese tiempo que tú podrías estárselo dedicando a una tarea que te generara clientes de una forma directa, pues tiene un valor. Y allí lo tienes, tú lo estás poniendo en redes sociales, por lo tanto no es un tema gratuito. De igual manera, los recursos, por ejemplo, tener dinero para contratar herramientas de pago, o tener dinero para contratar personas que nos puedan, por ejemplo, en el caso que hablaba de un consultor que nos pueda proveer el conocimiento que nosotros no tenemos, una persona que nos gestione las redes sociales, por ejemplo, una persona que le dé formación a nuestros vendedores. Todo eso implica recursos, implica dinero, implica personas. Entonces nosotros tenemos que hacer una valoración muy cierta de los recursos que tenemos disponibles para poner en marcha el proceso de transformación. No quiere decir que el proceso no sea posible, por supuesto que sí. El proceso siempre es posible la transformación si yo lo quiero o lo deseo y sé cómo hacerlo o tengo acceso al conocimiento. Lo que pasa es que según los recursos que yo tenga disponibles, mi proceso de transformación será de un tipo o de otro. Tendrá una dimensión o tendrá otra. Tendrá un alcance o tendrá otro. ¿Ok? Pero siempre es necesario hacer una adaptación de ese proceso de transformación a lo que es la realidad, la capacidad de mi empresa como tal, según los recursos que yo tengo disponibles para propiciar, para promover ese proceso de transformación. Y entonces cuando hablamos de estas cuatro condiciones, deseo, necesidad, conocimiento y recursos, entonces estamos hablando que estamos creando un terreno que es fértil para lo que les comenté en el primer principio, que era ese cambio de mentalidad, el cambio de chip. Cuando les dije cuáles eran los objetivos de mi presentación, les dije que nosotros queríamos crear que cada uno de los asistentes al evento fuese protagonista de su propia historia comercial. Cuando hablamos de protagonista tenemos que hablar del extra. Cuando hablamos de una película existen los personajes principales, que son los protagonistas, que suelen ser 2 o 3 por aquello del triángulo amoroso. Si se fijan, generalmente suele ser así, 3 personas. Y luego tenemos una cantidad de personajes adicionales que no tienen ningún papel de valor, de importancia así exagerada dentro de la película, pero están allí. Son los que nosotros llamamos extra.
¿Cuál es la característica principal de un extra en una película? Que es un individuo de carácter pasivo. ¿Ok? No tiene un rol protagónico dentro de la película, simplemente está allí. No es nada malo, simplemente es una categorización. Es un extra, es un personaje adicional y tiene un carácter pasivo dentro de lo que es la historia. ¿Ok? Cuando nos trasladamos al área comercial, un individuo pasivo es, por ejemplo, aquella empresa, pasivo comercialmente, es aquella empresa que, por ejemplo, ha estado funcionando en una ubicación durante 10, 15 años, 5 años, vive del tránsito de la zona, o es una página web que vive del tránsito que llega a la página, y no tiene ningún tipo de actividad adicional. Es la persona que abre una tienda, una barbería, una papelería, una cafetería, y vive del tráfico de la zona. Es un negocio que puede estar funcionando de forma rentable durante muchísimo tiempo. Por supuesto que sí. Por eso les decía que no es una caracterización, no es algo peyorativo, no es algo malo. Simplemente es un negocio que comercialmente es pasivo. ¿Cuál es la característica de un negocio comercialmente pasivo? Que simplemente recibe pedidos. Desde el punto de vista de venta, nosotros los que somos profesionales de venta, distinguimos un negocio pasivo como un negocio que simplemente recibe pedidos. ¿Ok? Es el negocio que está allí, está en un sitio, la gente pasa, entra, compra, el dependiente cobra y factura y ya está, no pasa nada. La característica fundamental de un negocio pasivo comercialmente es que depende del mercado, depende del tránsito que el mercado le genera, depende de las oportunidades que el mercado le genera. Es cuando escuchamos la típica historia, la típica queja: es que la situación está mal, es que la economía, es que la temporada está muy baja, no ha venido mucha gente, no fue como el año pasado. Eso es un negocio dependiente, depende del mercado, de un agente externo, ¿ok? Y justamente esa situación de dependencia genera a un cliente, a una empresa que está de manos atadas en lo que es su historia comercial, en su participación dentro de la historia comercial. ¿Por qué? Porque es pasiva. Nosotros justamente teníamos como objetivo de la presentación de hoy crear protagonistas y no extras de la película. Protagonistas. ¿Cuál es la diferencia entre un extra y el protagonista de la película? Que el protagonista tiene un rol proactivo dentro de la película, tiene un rol principal. Según lo que haga el protagonista, la historia va hacia un lado o hacia otro. Según la calidad de la actuación del protagonista, la película gana o no gana premios. Entonces el protagonista tiene un rol fundamental dentro de lo que es la historia. Cuando nos trasladamos a la historia comercial de cada proyecto, el protagonista se caracteriza por ser una persona que genera pedidos, genera oportunidades de negocio de forma continua, de forma proactiva, toma la iniciativa para generar oportunidades de negocio. A diferencia del pasivo, que recibía lo que el mercado le daba, el proactivo genera pedidos, pero no porque no dependa o no porque no disfrute de lo que el mercado le da, sino porque complementa ese volumen de negocios que el mercado le permite, digamos de forma natural, lo complementa con una cantidad de oportunidades de negocio que el individuo, que la empresa genera de forma paralela. Caso en punto, una papelería. Yo tengo una papelería en una zona céntrica de la ciudad. Sí, yo vivo de las personas que pasan por mi papelería y que compran día a día, de los vecinos de la zona, que vienen, pasan, me compran una libreta, unos bolis, papel, tóner. Pero también, como yo soy una persona proactiva, como yo soy un protagonista de mi historia comercial, yo tengo 2 representantes de ventas que día a día están pateándome la calle,
buscando negocios a nivel de empresas, en polígonos industriales, en otras ciudades de la provincia o en zonas aledañas. Yo no solamente dependo de la persona que entra a mi tienda, y yo tengo como un complemento a mi volumen de negocios, a mi flujo de negocios, esas oportunidades que genero de forma paralela que me complementan lo que el mercado me da. Esta situación me permite a mí tener las manos libres como empresario. Yo soy libre porque el mercado no me ata. El mercado no determina lo que yo vendo. Sí, la temporada puede estar muy floja. Sí, la economía puede ser lo que es. Pero yo tengo mis propios canales para desarrollar oportunidades de negocio. Por lo tanto, sí, yo me puedo quejar de la situación, que está muy difícil y tal. Pero yo sé que si el mercado un día, el tránsito por la tienda, por ejemplo, cuando han habido situaciones en las que una calle, por ejemplo, ha tenido que ser cerrada por reparaciones durante una cierta cantidad de tiempo, los negocios que han sido pasivos sufren, los negocios que han sido proactivos no sufren tanto, porque tienen un volumen de negocios que generan de forma paralela. ¿Ok? Entonces, vamos a resumir este punto. Hasta aquí entonces la transformación comercial de tu proyecto, de tu empresa, requiere que tú asumas un rol protagónico en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Un rol protagónico que implica que tú tienes una rutina para generar nuevas oportunidades, para complementar lo que el mercado te da de forma pasiva. ¿Ok? Nuevamente, la transformación comercial requiere que cada uno de nosotros asuma un rol protagónico en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. ¿Ok? Y ese fue nuestro primer objetivo. Para que esa transformación sea posible, tenemos que ofrecer un terreno fértil que permita que la semilla caiga y dé fruto en abundancia. Entonces, pues, después que terminamos esta parte, pasamos a lo que era formalmente la optimización del proceso comercial. Yo les hice una acotación, les hice una aclaratoria que para poder optimizar el proceso teníamos que conocer cuál era su naturaleza. Siempre que yo tengo que hacer la explicación de este tipo de temas que pueden tener un carácter un poco técnico, cuando hablamos de proceso comercial, me gusta utilizar ejemplos de la vida normal, de la vida cotidiana, para que podamos entenderlo. Hoy escogí que habláramos de cocinar. Vamos a cocinar. Hoy cocinamos. ¿Qué cocinamos hoy? Una pizza. Fue el plato que escogí porque para mí es un plato muy familiar. Me encanta la pizza. Y quiero a través de este proceso ilustrar cómo podemos mirar lo que ocurre aún en la elaboración de un producto que percibimos tan sencillo, una pizza. Cuando hablamos de pizza, hablamos de los agentes que intervienen en la elaboración de esa pizza. Vamos a ponernos un poco formalitos, ¿no? ¿Cuáles son esos agentes que intervienen en la preparación de una pizza? Por un lado tenemos el cocinero, que puede ser una persona que tenga el conocimiento formal de cómo preparar la pizza, o simplemente una persona como yo que utiliza una receta. Mi receta es: yo voy al Dial Prix a comprar una pizza de microondas, la llevo a casa, leo las instrucciones, la abro, la meto en el horno por el tiempo que la receta me dice. Yo no soy el cocinero que sabe picar sus ingredientes, mezclarlos en la proporción adecuada, sabe qué ingredientes necesita para hacer una pizza hawaiana, una pizza carbonara, una pizza cuatro quesos, una pizza margarita. Yo no soy ese cocinero. Sin embargo, yo puedo generar la pizza, yo puedo cocinar la pizza. Entonces tenemos, aparte del cocinero, los ingredientes, los utensilios, por supuesto, y el equipamiento, porque podemos hacer una pizza en un horno de leña o podemos hacer una pizza en un horno normal. Lo que quiero ver en esto, lo que quiero ilustrar con este ejemplo es que aún en un producto tan sencillo existe un proceso, existen unos agentes que intervienen y que según sea la calidad de esos agentes o el tipo de agentes que utilicemos o lo que ese mismo agente, como el caso del chef, pueda hacer, todo eso influye
en la calidad del producto final, en el rendimiento del producto final. ¿Ok? Cada uno de esos agentes, si el cocinero, por ejemplo, escoge utilizar picante, el producto será completamente diferente. ¿Ok? Entonces lo que quiero es que veamos que aún en un producto tan simple, tan sencillo como una pizza, cada uno de los agentes que interviene en la elaboración de esa pizza tiene un papel importante en lo que es la calidad del producto final. Pero entonces ahora, esto era solamente a nivel ilustrativo. Vamos a trasladar ese ejemplo a nuestra historia comercial. Vamos a pasar ahora al proceso de vender. Vamos a vender. ¿Cuáles son los agentes que intervienen en mi proceso de venta, en mi proceso comercial? Lo primero que yo tengo es una empresa que tiene productos, una empresa con productos y servicios, ¿ok? Que somos todos nosotros. Todos nosotros tenemos, en mi caso, servicios profesionales de consultoría en gestión comercial y gestión de negocios. Tú tendrás tu producto o tu servicio, pero todos somos empresas, mayores o menores, más grandes o más pequeñas. Todos somos empresas y tenemos algo que vendemos, algo que queremos vender a ese otro agente que llamamos mercado. Y hago la diferenciación mercado barra clientes porque necesariamente tenemos que entender que nuestro cliente es una parte de ese mercado que existe, ¿ok? ¿Qué tiene el mercado? El mercado tiene primero que nada necesidades y tiene dinero para comprar productos y servicios para satisfacer esas necesidades que el mercado tiene. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros como consumidores. Nosotros tenemos necesidades y tenemos el dinero para satisfacerlas. Según tengamos más o menos dinero, podremos satisfacer nuestras necesidades de una forma o de otra. Por el otro lado está la empresa que tiene productos y servicios. Y entre los dos agentes, entre empresa y mercado, se establece una relación que va en dos vías. Por un lado tienes la empresa que le está diciendo al mercado: oye, mira mercado, yo tengo estos productos y servicios que pueden ayudarte a satisfacer estas necesidades específicas. Y por el otro lado tienes al mercado que está continuamente buscando en la información que existe cómo satisfacer las necesidades que tiene. De hecho, los motores de búsqueda viven de ese intercambio de información. Por un lado las empresas que anuncian y por otro lado los mercados, los clientes que buscan información acerca de productos y servicios. Es una relación continua, permanente. La empresa siempre comunica lo que vende y el mercado siempre busca lo que necesita. Y este intercambio de información se genera a través de múltiples canales. Hablamos de canales que son tradicionales, un vendedor, una feria, relaciones públicas, una nota de prensa, publicidad, o los canales más modernos, los nuevos, que son los canales digitales, una página web, un blog, una campaña de correo electrónico, redes sociales. Lo que quiero, la nota importante que quiero hacer es que justamente uno de esos canales los mencioné y es el vendedor, ¿ok? El vendedor es sencillamente un canal que la empresa utiliza para comunicarse con el mercado, ¿ok? Solamente un canal. De hecho, pensemos por un momento en todos aquellos productos que podemos comprar sin que exista de por medio la presencia de un vendedor como lo conocemos. En muchos casos estamos haciendo negocios directamente con una empresa sin que exista una persona que actúe como intermediario, como vendedor que viene a venderme los productos de la empresa. Y quiero hacer esta acotación porque solemos pensar que un proceso de transformación comercial está unido a la existencia de un comercial que lo implemente, y no es así. El proceso de transformación comercial es a nivel de empresa. Es un proceso que influye, que involucra a la empresa como tal. Entonces, bueno, vamos a hablar. Este es nuestro proceso, ¿no? Esta es la gran figura, la gran imagen de nuestro proceso.
Tenemos por un lado la empresa que tiene productos y servicios que vende al mercado, por el otro lado tenemos el mercado con sus necesidades y con su dinero, y una relación que ocurre entre los dos que es profundamente comunicacional, en la que el mercado avisa lo que tiene, promociona lo que tiene, y la empresa promociona lo que tiene y el mercado escoge de lo que las empresas están diciendo aquello que la satisface, y esa comunicación, ese intercambio de comunicación se produce a través de múltiples canales, uno de los cuales es el vendedor. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a sentarnos a hacer el trabajo. ¿Cómo yo optimizo? ¿Cómo tú puedes optimizar ese proceso? Ese proceso que hablamos que involucra a la empresa, sus productos, el mercado con el dinero, los canales que existen entre ambos. Lo primero que tenemos que hacer, pensando que es un proceso profundamente comunicacional, es optimizar la forma en que nos estamos comunicando con el mercado. Existe una grandísima diferencia entre la forma que yo me comunico con una persona y la forma que yo me comunico con un cliente. Cuando yo hablo con una persona, probablemente lo único que me interese sea hacerle saber algo. Oye, mira, yo fui ayer a ver una película. ¿Ok? Cuando yo me estoy comunicando con un cliente, yo no solamente tengo el deseo de informarle, sino que yo tengo el deseo, el objetivo de convencerle de que haga negocios conmigo y no con mi competencia. Desde ese punto de vista estamos hablando que es una comunicación orientada hacia el logro de un objetivo particular, que es cerrar la venta y generar una relación comercial con ese cliente. Por lo tanto, tenemos que saber qué pasos debe cubrir esa comunicación para que sea efectiva, para que sea óptima. Comenzamos por la comunicación que utilizamos, que hacemos para que el mercado me conozca como empresa, como proveedor, y entienda de qué manera mis productos y servicios satisfacen aquellas necesidades por las cuales el mercado está dispuesto a pagar. ¿Ok? Me conoce y entiende que cómo lo que yo ofrezco satisface y resuelve los problemas que el mercado tiene. Luego, yo tengo que ganarme la confianza de ese cliente, de ese futuro o posible cliente, y además de ganarme su confianza, tengo que lograr a través de esa comunicación que ese cliente prefiera hacer negocios conmigo. No me sirve que me conozca, que me entienda y que termine comprándole a otro. Yo tengo que lograr a través de esa comunicación orientada que mi cliente, mi posible cliente confíe en mí y me prefiera. Y además yo tengo que invitarlo a tomar una decisión y comprar. Porque es el objetivo. Yo me estoy comunicando para comprar. Por lo tanto, yo tengo que tomar la iniciativa de invitar a mi cliente a que tome una decisión. Esos son los famosos call to action. Yo necesito invitar a mi cliente a que compre. Y luego de que compre, yo necesito seguirme comunicando con él para conocer cuál es su experiencia de uso, para asegurarme de que esa experiencia de uso es positivo y que entre nosotros se desarrolle una relación comercial de mutuo beneficio en la cual mi cliente esté perfectamente satisfecho con lo que yo le ofrezco y pueda primero que nada seguir haciendo negocios conmigo por la mayor cantidad de tiempo posible y recomendarme con personas como él o como ella que compren mis productos. Entonces nos fijamos, ya no es simplemente una comunicación informativa, es una comunicación que además de ser informativa, tiene que ser lo suficientemente persuasiva como para lograr que mi cliente pase de conocerme, entenderme, confiar, preferirme por encima de la competencia, tomar una decisión, relacionarse conmigo y compartir su experiencia de uso, si es positiva, con personas como él. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que optimizar es nuestra comunicación. Suele ocurrir que el único mensaje que tenemos en el mercado es un mensaje de venta, un mensaje de cómprame, 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 ven y cómprame, 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 y nos olvidamos del resto.
Nos olvidamos de que nuestro cliente necesita conocernos, entendernos, necesita confiar y necesita preferir. De hecho, si nos ponemos nosotros como consumidores, pensemos por un momento cuáles son los productos que compramos. Cuando nosotros vamos a comprar tabaco, por ejemplo, existen cientos de marcas diferentes. ¿Cuál compramos? Compramos la marca que ocupa ese famoso lugar del cual hablamos los publicistas, que se llama el top of mind, el punto más alto de preferencia en la mente del consumidor. Nosotros compramos los productos que han sabido ganarse nuestra confianza, que han sabido ganarse nuestra preferencia, y que cuando nosotros pensamos, necesito un móvil, ¡pum!, Samsung, necesito tabaco, Marlboro, quiero tomar gaseosa, Pepsi Cola, quiero comprar pizza. Es ese proceso. Entonces nuestra comunicación como empresas, como emprendedores, tiene que estar orientada hacia eso. No me sirve simplemente con que me conozcan. Yo necesito colocarme como una opción de preferencia, invitar a mi cliente a tomar una decisión y luego relacionarme con él. Entonces lo primero que optimizamos, nuevamente, nuestra comunicación. Tiene que cubrir todos estos, objetivos, ¿ok? Pero también cuando hablamos del ejemplo de la pizza, hablamos que cada uno de los agentes tenía un papel, influyente dentro de lo que era la calidad del producto final. Entonces vamos a hablar ahora de cómo optimizamos nosotros los agentes que intervienen en ese proceso comercial. Por un lado tenemos la empresa. ¿Cómo optimizo yo la empresa? Lo primero que tengo que hacer, entendiendo que es un proceso comunicacional, tenemos que entender que nuestra comunicación con el mercado es una comunicación intencionada. Tiene un objetivo particular y ese objetivo es el que comentamos: hacer que mi cliente viaje por todo ese proceso desde que me conoce, me gano su confianza, su preferencia, lo invito a hacer una compra, me compra y luego nos relacionamos. Es una comunicación intencionada y tenemos que revisar de qué forma nos estamos comunicando con el mercado. Luego tenemos que tener una clara orientación hacia el cliente, porque tenemos que entender en qué etapa del proceso el cliente se encuentra en ese proceso de tomar decisiones, de forma que podamos comunicarnos efectivamente con él en cada una de las etapas del proceso. Si nosotros no nos orientamos al cliente, sino que seguimos pensando única y exclusivamente en nuestros productos, nuestra comunicación nunca estará dirigida a esa etapa específica en la que se encuentra mi cliente dentro de su proceso de toma de decisión. ¿Ok? Segundo punto, orientarnos de forma real al cliente. Esta orientación al cliente, poner al cliente realmente en el centro de lo que es nuestra actividad comercial, nos permite crear lo que se llama la cultura comercial de nuestra empresa, que no es otra cosa que reconocer que es el cliente el que paga todas nuestras facturas. Todas y cada una de las personas que intervienen en nuestro proyecto, sean nuestros empleados o nuestros colaboradores o terceras empresas que contratamos para determinado servicio, tiene que entender que para mí lo más importante es el cliente y que todos estamos orientados hacia ofrecerle a ese cliente una experiencia de uso positiva. Caso en punto, yo recuerdo haber comprado productos por internet, todo bien con la empresa, precios competitivos, productos de calidad, pero cuando la empresa que hacía el transporte, la entrega en casa, vino a dejarme el paquete, la persona que vino, pues un impresentable. ¿Qué ocurrió? Que por la mala experiencia que yo tuve con un tercero, yo no continué haciendo negocios con la empresa, porque recordemos que nosotros no le compramos a esa empresa de transporte, nosotros le compramos a la empresa que nos vendió. Para nosotros es un todo. Entonces, esa cultura comercial nosotros tenemos que generarla dentro de nuestra empresa para que cada una de las partes que intervienen en esa relación con el cliente sepa que el cliente para mí es lo más importante y que su satisfacción para mí es primordial. Y finalmente, cuando hablamos de optimizar mi empresa, optimizar tu proyecto emprendedor,
tenemos que recordar que para que una empresa sea protagonista de su propia historia comercial, tiene que tener una búsqueda continua, proactiva de oportunidades de negocio. Siempre. No podemos dejar la búsqueda de oportunidades solamente para cuando nos hace falta, porque quizás si lo dejamos para cuando nos hace falta, sea realmente tarde. ¿Ok? Entonces, una característica que debemos optimizar es esa búsqueda proactiva y continua de oportunidades de negocio. ¿Okay? Luego que optimizamos nuestra empresa, vamos a hablar del producto. El producto es mucho más sencillo, porque el producto, desde que Philip Kotler lo definió como aquellas famosas 4P, precio, producto, plaza y promoción, pues tenemos, digamos, como una plantilla, un esquema bien fijo para optimizar el producto. Lo primero que hacemos cuando optimizamos producto es optimizar su precio. Nuestra propuesta de precios tiene que ser no solamente competitiva porque compitamos con lo de siempre, con yo tengo los precios más bajos del mercado. No, necesariamente la estrategia del precio más bajo no es la estrategia, no es la estrategia más recomendable, lo dice todo el mundo. Sin embargo, lo que nuestra propuesta de precios tiene que ser es competitiva y tiene que estar alineada con lo que es nuestra propuesta, digamos, de posicionamiento de producto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, quiero vender un producto caro, la calidad de mi producto tiene que ser superior a los productos de la competencia. Por supuesto que sí. Porque si no, mis clientes me van a decir, pero ¿cómo tú puedes vender este producto a este precio cuando la calidad es evidentemente inferior a cualquier otro producto que tú consigues más barato? Y si aún así yo quiero vender un producto a precio caro con una calidad inferior, pues tendré que inventarme una forma de comunicarlo de una manera tal que el mercado se la coma. Pero tiene que ser un tema, el tema precio, tiene que estar optimizado. No solamente con nuestra competencia, sino con lo que es nuestra propia empresa. ¿Ok? Luego que optimizamos el precio, tenemos que crear productos que se puedan vender. Cuando yo hablo de productos que se puedan vender, ¿a qué me refiero? Generalmente nuestro discurso de producto está centrado en las características físicas, en lo que el producto hace. Es muy bueno, la mejor calidad, la mejor tecnología. Siempre que hablamos de producto nos concentramos en el producto. En sus características, ¿no? Pero no hablamos de cómo percibe mi mercado ese producto y cómo mi mercado entiende que ese producto realmente cubre un espacio por el cual mi mercado está dispuesto a pagar. Cuando yo pienso en un producto desde ese punto de vista de cómo mi mercado, cómo mi cliente está dispuesto a pagar por ese producto, estoy creando un producto vendible, un producto que tiene espacio dentro del mercado. Suele ocurrir cuando los productos no tienen nada que los haga diferentes, cuando los productos no tienen ese espacio de mercado, lo único que pueden hacer es competir por precio. Y es lamentable porque ocurre con muchísima frecuencia, que creamos productos que son difíciles de vender, porque no tienen ninguna propuesta que los diferencie. Sin embargo, si nosotros concentramos nuestro esfuerzo en identificar qué es lo que hace que nuestro producto en particular sea atractivo para nuestro cliente potencial, entonces estamos creando un producto que se puede vender. ¿Ok? Y luego hablamos de la otra P, de la plaza o distribución, de cómo nuestro producto llega al mercado. Vamos a poner ejemplos. Esto se ve mucho mejor con ejemplo. Tengo una tienda electrónica. Mi competencia entrega los productos en 2 días, yo lo entrego en 5. Tengo 2 opciones para optimizarlo. O mejoro mi tiempo de entrega para que mi cliente pueda recibir mi producto al mismo tiempo que mi competencia, perdón, los mismos 2 días, o tengo una propuesta de valor lo suficientemente impactante y valiosa como para que mi cliente prefiera esperar los 5 días que demoro yo y no comprarle a mi competencia que le entrega en 2. Caso en punto, Apple lanza sus productos y las personas hacen cola para comprarlos. No importa lo que haga la competencia, el que compra Apple hace cola para comprarlo.
Supongo que a cualquiera de nosotros que tenga una tienda física le gustaría que los clientes hicieran cola esperando ver qué es lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Ok? Entonces en ese caso tenemos que optimizar nuestra llegada al cliente. Otro ejemplo, una empresa que depende de los servicios o depende de un agente comercial, de un vendedor, para vender sus productos y sus servicios. ¿Qué debe optimizar esa empresa? Su canal de distribución, que en este caso es el vendedor. ¿Cómo lo optimiza? Un vendedor con la formación adecuada, con la presencia adecuada, con unas buenas condiciones económicas para que el vendedor esté feliz y le transmita esa felicidad al cliente, que se note que el vendedor está cómodo, porque ese vendedor es la imagen que nuestro cliente está viendo de nuestra empresa, sus productos y sus servicios. Entonces, de esa manera podemos también optimizar nuestro canal de distribución, y hago la referencia al vendedor para que entendamos que el vendedor nuevamente es simplemente un canal que contacta a la empresa con el mercado. ¿Ok? Y finalmente hablamos de la promoción, la cuarta P. Nuestra promoción, nuestra comunicación promocional tiene que estar dirigida a facilitar, a impulsar la toma de decisiones. ¿Ok? Nosotros tenemos que invitar a nuestro cliente a que tome una decisión que sea positiva y favorable para nosotros. Por lo tanto, nuestra comunicación tiene que tener ese objetivo: facilitar la toma de decisiones. Ya habiendo hablado de empresa y de producto, vamos a hablar del otro agente, el público, el mercado, nuestros posibles clientes. ¿Qué es lo primero que hacemos para optimizar nuestro público? Dirigirnos a un tipo de cliente específico. Es muy difícil querer venderle a todo el mundo, es sumamente difícil, porque estamos hablando de que tenemos que comunicarnos con cada una de esas personas según sus propias necesidades. Y si queremos venderle a un público muy variado, pues obviamente tendremos que comunicarnos con cada uno de ellos de una forma diferente. Por eso lo que es siempre recomendable es definir un tipo de cliente específico. Ese cliente que representa para ti tu mejor oportunidad de negocio, tu mejor comprador, tu comprador más probable. Entonces, según el perfil de ese cliente específico, vamos a tener una mejor oportunidad de conocer sus necesidades, o incluso de esos momentos, como nos explicó Santos en su presentación, en los que ni el cliente mismo sabe qué es lo que necesita. Por ejemplo, cuando un cliente a nosotros como consultores, nos llega y nos dice: bueno, yo quiero promover mi negocio. Vale, perfecto, yo quiero hacer una página web. Y uno se pregunta: bueno, pero ¿tú sabes realmente qué necesitas para promoverte, o estás pensando que la página web es la única herramienta de promoción que tú puedes utilizar? ¿O estás consciente de que puedes utilizar otras cosas? Entonces, en ese momento nuestro cliente no sabe lo que necesita. Es nuestra labor llegar a ese conocimiento de nuestro mercado, a ese conocimiento de nuestro cliente, conocer qué es lo que necesita y qué es lo que incluso mi cliente no sabe que necesita, para tener con ellos una comunicación mucho más eficiente. Y al mismo tiempo que tenemos esa comunicación, ese conocimiento más preciso de nuestro cliente, podemos conocer cuáles son los canales que son más efectivos para dirigirnos a él. Ocurre con frecuencia que uno dice: no, bueno, es que tienes que estar en Facebook porque todos estamos en Facebook. ¿Y qué pasa si mi cliente no es de Facebook? ¿Qué pasa si mi cliente es mayoritariamente de un foro de investigadores, un foro de abogados, por ejemplo? ¿Tengo yo que estar en Facebook cuando las conversaciones más ricas e interesantes mi cliente las está teniendo en una plataforma diferente? No estoy optimizando los canales. Entonces, ese conocimiento de nuestro público nos permite seleccionar cuáles son los canales óptimos para comunicarme con él. Y finalmente, la gestión de la información. Todo este proceso, toda esta relación con el cliente, todo este conocimiento, toda esta información, datos. Mi cliente está en el proceso inicial de compra, ya estamos relacionándonos, tengo que garantizar una experiencia de uso. El cliente me dijo que el producto estaba bien, que estaba mal, que estaba muy caro, que estaba muy barato.
Toda esa información yo tengo que gestionarla. Y para ello yo considero fundamental que toda empresa, pequeña o grande, utilice un gestor de información, lo que llamamos hoy en día las plataformas CRM, de Customer Relationship Management. Son plataformas que permiten centralizar todo lo que es la información de cliente y saber que cada una de las empresas, que cada una de las personas que intervienen en la empresa sepa con certeza en qué etapa del proceso de compra está cada uno de mis clientes, cada uno de sus posibles clientes. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario que toda la información esté en un mismo sitio y actualizada. ¿Saben qué es engorroso? ¿Qué es tediosísimo? Cuando tú llegas a una empresa a vender y no existe información actualizada de cliente. Tú tienes que comenzar a llamar a uno por uno para enterarte de qué es lo que está pasando con ese cliente y en qué etapa del proceso estaba. ¿Saben lo gracioso que resulta cuando tú estás con un cliente que estaba a punto de tomar una decisión de compra y cambias de vendedor y tiene que venir el nuevo vendedor a preguntarle, oye mira, yo soy la nueva persona que contrataron en la empresa para atenderte, cuéntame dónde estábamos? Y el cliente dice, yo aprovecho esta oportunidad para irme, para desaparecerme. Entonces es importante, como estamos hablando de optimizar simplemente significa hacer uso con eficiencia, hacer uso de forma eficiente. Y una de las cosas que tenemos que gestionar de forma eficiente es la información, y eso lo podemos hacer de forma estupenda con las plataformas CRM. Y finalmente nos toca optimizar el dinero. Obviamente no podemos ponerle dinero en el bolsillo al cliente porque sería hacernos trampa, nos estaríamos pagando y dándonos el vuelto nosotros mismos, pero sí podemos ofrecerle opciones de pago. Sí podemos decirle a nuestro cliente, oye mira, no necesariamente me tienes que pagar en efectivo, puedes pagarme con tarjeta de crédito, con PayPal, con transferencia bancaria. La idea es que la decisión de compra no se detenga porque no hayan opciones de pago. Y en el caso de que el cliente te diga, bueno mira, yo no puedo hacer el pago completo porque es un monto importante, cuando estamos hablando de ventas de productos complejos, que pueden ser contratos de 20, 30, 40, 50 mil euros, pues yo le ofrezco alternativas de financiación, bien sea a través de entidades financieras, cartas de crédito, avales, muchísimas cosas. Lo importante es que nosotros facilitemos el proceso de toma de decisiones y que mi cliente no se eche para atrás simplemente cuando nos toca hablar de dinero. Cuando nos toca hablar de dinero, todo tiene que ser muy sencillo. Ahí no nos podemos detener porque ya pasamos la parte más difícil. Ahora, lo de dinero lo tenemos que resolver de la forma más sencilla posible. ¿Ok? Entonces, de esta manera que hemos hablado, hemos optimizado nuestro proceso comercial para que sea más efectivo. Hemos hablado de cómo optimizar la parte comunicacional, que es la base, la raíz de todo este proceso comercial. Hemos hablado de cómo optimizar la empresa, cómo optimizar el producto, cómo optimizar el mercado y cómo optimizar el dinero. Entonces es importante, vamos a resumir, la optimización de tu proceso comercial pasa por la optimización de cada uno de los agentes que intervienen en tu relación con cada cliente. De la misma forma que cuando hablamos de la pizza, la optimización de ese proceso para fabricar la pizza era optimizar cada uno de los agentes en nuestro proceso comercial, pues es igual. Nosotros optimizamos cada uno de los agentes que intervienen en el proceso y además lo hacemos partiendo del punto de vista de que se trata de un proceso profundamente comunicacional y que la venta, la famosa venta, la dichosa venta, siempre va a ocurrir como una consecuencia natural del proceso de comunicación. Me explico. Nosotros como consumidores vamos a comprar y vamos a comprar el producto que tengamos aquí en nuestra mente como preferencia, nuestra opción de preferencia acá. Eso es lo que yo tengo que lograr, lo que tú como empresa tienes que lograr con tu comunicación. Que tu cliente, cuando piense en comprar el tipo de productos o servicios que tú vendes, piense en ti y no en tu competencia. Por eso estamos hablando de un proceso perfectamente comunicacional. Tengo que comunicarme de forma efectiva para lograr posicionarme allí. Una vez que yo estoy allí,
la venta ocurre de forma natural. El cliente, cuando piense en tomar la decisión de comprar el producto o servicio que tú tienes, va a comprártelo a ti. ¿Ok? Entonces, bueno, terminamos nuestra presentación, hicimos un espacio para lo que era la parte de resolver dudas, y luego, bueno, hicimos el sorteo de 2 ejemplares de mi libro Vendedor Yo, que sigo fascinado con el título Vendedor Yo. Es la respuesta que yo recibo de muchos emprendedores cuando les pregunto qué es lo que tú vendes. Y luego entregamos las tarjetitas donde aparecían los 2 cursos que yo tengo actualmente en Udemy, en el mercado. El curso qué cosas puedes hacer para vender más en tu negocio, que es un curso gratuito, y un curso que es mi niña de los ojos, si queremos hablarlo de una manera, que es cómo hacer un plan de ventas. Yo considero que la planificación de ventas es vital para poder tomar decisiones de forma coherente dentro de un negocio, coherente en el sentido de que yo tengo que tomar decisiones según esté produciendo dinero para tomarlas. Y ese es un curso que yo tengo en Udemy, es una pequeña inversión, son apenas 20 euros que te permiten tener en tus manos todas las herramientas y conceptos que son necesarios para poder desarrollar un plan de venta flexible y personalizado para tu negocio. Finalizamos entonces allí, quedo a la orden por supuesto nuevamente en este video también. Quedo a la orden para todas las preguntas, todas las dudas que puedan surgir con respecto a este tema o con cualquier otro tema relacionado. Estoy en mi página web, joelpintoromero.com. En mi página tienen formularios de contacto, tienen áreas específicas para compartir cualquier duda que puedan compartir conmigo o que necesiten compartir conmigo, y también por supuesto a través de las redes sociales, mi manejador Joel Pinto Romero, LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. Nuevamente 1.000.000 de gracias, espero que este material lo disfruten, que puedan revisarlo todas las veces que les sea necesario, y 1.000.000 de gracias nuevamente por haber asistido a la presentación de hoy en el 6. 1.000.000 de gracias, de verdad, de corazón. Nos vemos en la próxima.